Can Yaman acaba de soltar la bomba sobre Demet Özdemir y nadie se lo esperaba. En serio, esto va a dar para mucho salseo. Olvídense de lo que creían saber de su relación, porque ahora parece que hay una nueva perspectiva, y es súper jugosa. Estábamos todos tan acostumbrados a que, bueno, las cosas entre ellos terminaron de forma un poco abrupta, ¿no? Se rumoreaba esto, se rumoreaba aquello, que si él era muy intenso, que si ella necesitaba su espacio. Pero ahora, resulta que Can ha abierto la boca y ha dicho algo que cambia por completo la película. ¿Y de qué manera? Mucha gente pensaba que él seguía con la espinita clavada, que no superaba la ruptura, ya saben, el típico despechado. Pero lo que ha dicho Can es justo lo contrario. Para ser honestos, yo también me quedé flipando. Él no solo ha hablado de Demet, sino que ha revelado detalles de su relación que hasta ahora eran un secreto a voces. Y lo más fuerte es cómo lo ha hecho con una sinceridad que desarma. Según lo que se ha filtrado, Can Yaman ha comentado algo así como que su relación con Demet fue un capítulo intenso pero necesario en su vida. Intenso pero necesario. Eso ya te dice algo, ¿verdad? No es el típico la quise mucho pero ya pasó. Aquí hay más miga. Lo que yo creo que está pasando es que Can ha decidido, de repente, contar su verdad. Quizás está cansado de que otros hablen por él, o simplemente ha llegado a un punto en el que ya no le importa lo que piensen y quiere poner los puntos sobre las íes. Y eso, mis amigos, es oro puro para el cotilleo. Porque, a ver, ¿qué significa necesario? ¿Necesario para qué? ¿Para su crecimiento personal? ¿Para darse cuenta de algo? Porque si fue necesario algo que acabó mal, algo no encajaba del todo bien desde el principio, ¿no creen? Muchos dicen que Demet era la que ponía los límites y Can era el que no los respetaba. Pero si ahora él dice que fue necesario, quizá estaba aprendiendo algo de ella, algo que le hizo ser quien es hoy. Y no se detiene ahí, ojo. Ha insinuado que su paso por Turquía y su relación con Demet fueron fundamentales para su desarrollo como actor y como persona. Ojo. Eso no es poca cosa. Cuando un actor de su calibre habla de cómo una relación le marcó de forma tan profunda, significa que fue mucho más que un romance de verano. Fue algo que le transformó. Yo sospecho que Can Yaman está en una etapa de su vida donde quiere ser más transparente. Ya no es el chico nuevo que buscaba hacerse un nombre a toda costa. Ahora es una estrella internacional y tiene el poder de elegir qué contar y cómo contarlo. Y esta jugada de hablar de Demet Özdemir de esta forma tan directa y reflexiva, es un movimiento maestro. Piénsenlo bien. Si antes nos imaginábamos a Can con el corazón roto, ahora lo vemos como alguien que valora esa etapa, que la ve como una lección importante. ¿Será que ahora entiende mejor a Demet? ¿Será que la ve con otros ojos? Porque decir que algo fue necesario cuando se acabó, suena a que sacó algo bueno de esa intensidad que vivieron juntos. Muchos decían que sus personalidades eran incompatibles, que él era demasiado impetuoso y ella buscaba algo más tranquilo. Pero si Can dice que fue necesario, quizá esa intensidad era justo lo que necesitaba en ese momento de su vida para aprender a canalizarla o para madurar. Y esto sin duda, reaviva la llama de la curiosidad sobre si podrían tener algún tipo de contacto ahora, si se han reencontrado de alguna manera, aunque sea mentalmente. ¿Han hablado de esto? ¿Sabe Demet que él ha dicho esto? Porque si ella se enterara, imaginen la reacción. Estamos ante un Can Yaman que ha decidido ser brutalmente honesto, y eso es lo que más nos gusta a los fans, ¿verdad? Nos da la oportunidad de ver las cosas desde una perspectiva totalmente nueva. Y honestamente creo que esto nos dice mucho más sobre la madurez de Can que sobre la relación en sí. Es como si estuviera diciendo, sí, pasamos por esto, fue intenso, pero me enseñó mucho y estoy agradecido por ello. Pero la gran pregunta que queda en el aire, y que me hace pensar, ¿todo esto es una estrategia para volver a estar en boca de todos, o realmente ha encontrado una paz interior al hablar de su pasado? Porque una cosa es hablar por hablar, y otra es soltar verdades que remueven cimientos. Y lo de Can Yaman con Demet Özdemir, después de lo que ha dicho, ha removido muchos cimientos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Fue un intento de él por limpiar su imagen o realmente está en paz con su pasado con Demet?